Nos quedamos viendo este ejercicio sobre ya una función, la gráfica de una función, ¿sí? Y nos pedían estos ítems, ¿sí? Entonces, aparte de ello también nos pedían el dominio rango. Entonces aquí podemos observar que el dominio va desde -2, va desde -2, ¿sí? Hasta 7, ¿ok? Este es el dominio, ¿sí? Mientras que el rango iría desde -3, incluido, ¿verdad? Desde -3 hasta 3, ¿verdad? Muy bien. Sí. La gráfica es una función porque aparte de que me lo dicen que es, entonces si yo verifico con el criterio de la recta vertical, ¿sí? Cualquier recta vertical que yo lance a lo largo del dominio de la función, la va a cortar en un solo punto, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos haciendo este ejercicio que está aquí. Allá el dominio rango de la siguiente función, ¿ok? Bien, para esta función que aquí tenemos, ¿sí? El dominio, aquí vamos a poner esta función y igual f de x. El dominio de f viene dado por el intervalo que va desde -3, incluido porque aquí tengo punto lleno, hasta 3 sin incluir porque tengo aquí punto vacío, ¿sí ven? ¿Ok? El rango. El rango iría desde -3, de aquí abajo, desde -3 hasta, hasta 4, ¿verdad? Pero 4 sin incluir porque tengo aquí justamente puntos vacíos. ¿Ok? Ya. Ustedes ahora ahí encuentren el dominio rango de esta función, ¿sí? Vamos a llamarle g de x. Función y igual g de x. Dominio de g. Dominio de g. ¿De dónde hasta dónde va, jóvenes? Indíquenme de dónde hasta dónde va. El dominio de la función g. -6. Ya. Iría desde -6, desde aquí, ¿hasta dónde? 9. Hasta 9. Hasta 9, ya. Ya. Pero ¿qué tipo de intervalo es? ¿Se incluyen los extremos? ¿O uno se excluye? ¿O los dos se excluyen? No El sé. 6 no se incluye. Ya, cuando, El 6 ya, no. -6. entonces, entonces iría aquí, lo abro con un paréntesis para no incluirlos. El -6 y el 9, ¿se incluye o no? Sí se incluye, sí. Entonces, ya, lo cierro con corchete, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el dominio. Muy bien, indíquenme el rango, por favor, el rango de la función g, -5. ya, incluido o no. Sí se incluye. Si se incluye, desde -5 hasta, El 5. ¿se incluye o no el 5? Sí se incluye. Sí, se incluye, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el rango, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes. Pasemos ahora al tema de tipos de funciones, ¿sí? Ya hasta ahora hemos trabajado con funciones. Hemos hallado dominios, rangos, ¿sí? Tanto de manera analítica como de forma gráfica, ¿sí? Sin embargo, a las funciones también se las clasifica según su tipo, ¿sí? Entonces, entre los tipos de funciones que vamos a encontrar son función inyectiva, ¿sí? Entonces, se dice que una función f es inyectiva si para cualquier elección de un número x que pertenece al dominio de la función existe solamente un valor y en el rango, ¿sí? ¿Ok? En otras palabras, ningún valor, ningún valor y en el rango es la imagen de más de un valor x en el dominio, ¿sí? Muy bien. Bien. Ejemplo. Aquí podemos encontrar un ejemplo con conjuntos, ¿sí? Fíjense que aquí sí, en una función inyectiva, la relación es biunívoca, ¿sí? Es biunívoca. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que al dominio solo le va a tocar, a un elemento del dominio solo le va a tocar un elemento de rango. Digo al revés, perdón, es al revés. A un elemento del rango solo le va a tocar un elemento del dominio, ¿sí? A un elemento de rango solo le va a tocar un elemento del dominio, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? A un elemento de rango solo le puede tocar un elemento de el dominio, ¿sí? Bien. La definición en matemáticas, ¿sí? Nos dice el concepto de la función inyectiva de la siguiente manera, ¿sí? Si x1 es distinto que x2, entonces f de x1 será también distinto que f de x2, ¿sí? Esa es la definición matemática, ¿sí? Para todo x1, x2 que pertenece al dominio de la función y para todo f de x1, f de x2 que pertenece al rango, si tengo dos elementos diferentes del dominio, entonces las imágenes también serán diferentes, ¿sí? ¿Ok? La definición aplicando la contra recíproca quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2, ¿sí? ¿Sí? Es decir, la definición de función inyectiva me dice también que si yo tengo dos imágenes iguales, es porque los argumentos también son iguales, ¿sí? Es porque los argumentos también son iguales, ¿sí? ¿Ok? Bien.
condición para yo poder construir o para yo poder tener una función inyectiva. Condición para yo poder tener una función inyectiva es que la cardinalidad del rango de la función debe ser mayor o igual que la cardinalidad, ¿sí?, del dominio de la función, ¿sí? Esa es una condición que se tiene que cumplir para yo poder, para que tenga la posibilidad de tener una función inyectiva, ¿sí? Digo la posibilidad porque puede que no sea inyectiva, ¿sí? Lo que sí les puedo asegurar es que toda función inyectiva, ¿sí?, cumple esto, ¿sí? ¿Ok? Toda función inyectiva cumple esto, ¿sí? Que los elementos del rango de la función, la cantidad de elementos del rango de la función es mayor o igual que la cantidad de los elementos del dominio, ¿sí? Es decir, el rango tiene más elementos que el dominio, ¿sí? Bien. Definición matemática de función inyectiva, ¿sí? ¿Ok? Y condición que cumple toda función inyectiva, ¿sí? Bien. Entonces, a estas funciones también se les denomina uno a uno, ¿sí? A estas funciones también se les suele denominar uno a uno. O sea, hay una relación biunívoca, ¿sí? Bien. Entonces recordemos, en toda función inyectiva, ¿sí?, a un elemento del rango le toca solo un elemento del dominio, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, si a 2, perdón, si a 64, no, perdón, disculpe. Por ejemplo, si a este elemento que queda libre en la función inyectiva, si yo lo asocio, supongamos que yo aquí tenga otro elemento en el dominio, ¿sí? Y si es que a este elemento se le asocia el 125, supóngase, ¿sí? Entonces la función deja de ser inyectiva. La función deja de ser inyectiva. ¿Por qué? Porque existe un elemento del rango, ¿sí?, que tiene dos elementos en el dominio, ¿sí? Entonces allí deja de ser la función inyectiva. Bien. Entonces, para que una función sea inyectiva, tiene que cumplirse que a cada elemento del rango le toca solo un elemento del dominio, solo uno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor.
Bien, para este caso, para este ejemplo que estamos aquí viendo, ¿sí? Tenemos que la función f, ¿sí? Queda definida como y es el cubo de x, es decir, f de x igual a x al cubo, ¿sí? Entonces, cuando x vale 2, 2 al cubo es 8, ¿verdad? O sea, a 2 le corresponde 8. Por el cubo 64, 5 al cubo 125, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Aquí tengo una función inyectiva, ¿sí? El dominio es todo el conjunto A, pero el rango, fíjense, el rango solamente son estos tres valores, 8, 64, 125, ¿sí? ¿Ok? El rango solamente son estos valores, 8, 64 y 125, ¿ok? ¿Por qué? Porque este elemento no corresponde a ningún elemento del dominio, ¿ok? En este caso, fíjense, en cambio tengo aquí una función, ¿sí? La cual no es inyectiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí tengo, fíjense que a un elemento de rango le tocan dos elementos del dominio, ¿sí? Y también se está cumpliendo algo que no tiene que cumplirse en función inyectiva, ¿sí? Aquí, ¿qué sucede? El rango tiene menos elementos que el dominio, entonces eso ya me obliga a que la función no sea inyectiva, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí en este caso f no es inyectiva, ¿sí? Ya. El criterio de la recta horizontal, ¿sí? Me sirve para determinar si una función gráfica, si una función representada gráficamente es o no es inyectiva, ¿sí? Entonces me dice, una curva en el plano cartesiano representa una función inyectiva si y solo si cualquier recta horizontal interseca su gráfica solamente en un punto, ¿ok? Entonces ahora el criterio de recta horizontal me sirve para determinar si una función que está graficada es inyectiva. Entonces si la recta horizontal corta a la gráfica en un solo punto, es porque es inyectiva. Si lo corta más de un punto, no es inyectiva. ¿Ok? Ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo esta función, ¿verdad? Fíjense fíjense aquí que la recta, aquí si yo trazo una recta horizontal, es decir, paralela al eje X, ¿sí? Esta me corta a la gráfica en más de un punto, ¿sí ven? Por lo tanto, F no es inyectiva, ¿ok? Otro ejemplo, ¿sí? Esta es una función cuadrática, por si acaso, vamos a decir. Esta es una función cuadrática, ¿sí? Otro ejemplo, fíjense, si yo aquí trazo rectas horizontales a lo largo de esta función, todas van a cortarla en un solo punto, ¿ok? Por lo tanto, F es inyectiva, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, jóvenes, de forma general, ¿sí? Toda función cuadrática no es inyectiva, ¿sí? Siempre y cuando no haya restricciones en su dominio, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí divido en dos a esta función y solamente tomo una de las dos partes,
¿sí? Si tomo, por ejemplo, la parte derecha y borro esta parte izquierda, entonces aquí sí tendría una función inyectiva. Y viceversa, si en cambio dejo la parte izquierda y borro esta parte derecha, ahí sí también tendría una función inyectiva, ¿sí? Entonces, dependiendo de la restricción del dominio, puede que sea inyectiva, pero si no hay restricciones, es decir, si el dominio, eh, si tengo un dominio en la que no tenga, como máximo la mitad de esta gráfica, es porque ya automáticamente la función no es inyectiva, ¿sí? ¿Ok? Una función lineal sí es inyectiva, ¿sí? Esto aparte del criterio de la recta horizontal, el criterio de la recta horizontal el criterio de la recta horizontal, jóvenes, es solamente un método gráfico, ¿sí? O sea, esto no es, un gráfico no demuestra nada, ¿sí? Si yo quiero demostrar que toda función lineal es inyectiva, entonces tengo que irme a la forma matemática. Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo, si yo quiero demostrar, demostrar que una función lineal es inyectiva, entonces digo, pongo la forma de una función lineal, f de x es igual a por x más b, ¿sí? Esto es una función lineal, ¿verdad? Siempre tiene esta forma, a por x más b. O también tiene la forma mx más b, cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos. A y b son reales, ¿sí? A y b pertenecen a los reales y a distinto de cero, ¿sí? Entonces me voy a la definición de una función inyectiva. Si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x sub 1 debe ser igual a x sub 2, ¿sí? Hipótesis, tesis. La hipótesis, ¿qué me dice? F de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? Ya, la función evaluada en x1, ¿cómo queda? A multiplicado por x sub 1 más b. Si esto es igual a f de x sub 2, la función evaluada en x sub 2 quedaría a por x sub 2 más b. ¿Sí? Como, como b es igual que este que acaba, entonces se elimina, quedándome a por x sub 1 es igual a por x sub 2, ¿sí?
como a es distinto de 0, como a es diferente de 0, entonces aquí yo puedo simplificar esta a con esta que está acá, quedándome que x sub 1 es igual a x sub 2. Es decir, he llegado a la tesis. Entonces lo que he hecho es de la hipótesis llegar a la tesis. ¿Sí? Por lo tanto, concluyo que f de x, que es igual a x más b, es inyectiva. ¿Sí? ¿Ya? Y esa es la demostración matemática de que toda función lineal es inyectiva. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora vamos a demostrar que toda función cuadrática, en cambio, no es inyectiva, siempre y cuando no tenga restricciones en su dominio, ¿sí? Si yo tengo que f de x, la regla de correspondencia de una función cuadrática, ¿sí? O la fórmula es de esta manera: a por x cuadrado más bx más c. Esto es una función cuadrática, ¿sí? Donde a, b y c pertenecen a los reales y tiene que cumplirse que a es diferente de 0, ¿sí? Entonces, bien, entonces, me voy por la definición de función inyectiva. ¿Cuál es la hipótesis? Que f de x1 es igual a f de x2, ¿sí? Entonces, f de x1 es igual a f de x2, ¿sí? Bien, entonces, si es inyectiva, tengo que llegar solamente a esto, que x1 sea igual a x2, ¿verdad? Si no lo es, tendré que llegar a alguna otra relación entre x1 con x2. Entonces veamos, f de x1 sería a por x1 al cuadrado más b por x1 más c. Y esto es igual a f de x2, que sería a por x2 al cuadrado más b por x2 más c. ¿Okay? Bien, si son iguales, ¿verdad? Entonces, esta c con esta c, como son términos independientes, se pueden simplificar. O sea, se elimina. Si se pasa de acá a restar y me queda c menos c igual 0. Y me queda x1 al cuadrado más b por x1 es igual a x2 al cuadrado más b por x2. Si paso todo esto que está acá a restar, y me queda a por x1 más b por x1 menos a por x2 al cuadrado menos b por x2, y esto es igual a 0. Aquí, factor común a queda a por x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más factor común b más b por x1 menos x2 igual 0, ¿sí? Diferencia de cuadrados perfectos, factorizo, me queda x1 más x2 por x1 menos x2 más b por x1 menos x2 igual 0. Factor común polinomio, x1 menos x2 por a x1 más x2 más b, y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces de aquí obtengo lo siguiente, que x1 es igual a x2, o que a por x1 más x2
más b es igual a 0, ¿sí? ¿Ok? Perdón, aquí x1 menos x2. x1 menos x2 es igual a 0 y lo otro, a por x1 más x2 más b es igual a 0. Ya. De x1 menos x2 igual 0, bueno, aquí 1 y aquí pongámosle 2. Obtengo que x1 es igual a x2, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces aquí fíjense, he llegado a, ¿sí? A esta conclusión de que aparte de que yo tengo que x1 es igual a x2, puede ser, también tengo otra condición. ¿Qué cosa? De que si yo de aquí despejo x1, entonces me queda que x1 es igual a menos b sobre a menos x sub 2, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tengo no solamente, fíjense que con estos dos valores, para x sub 1, yo puedo tener otro valor igual para x sub 2, ¿sí? Entonces no es el único, si se dan cuenta que no es el único. Por lo tanto, al no tener que solamente, al no tener que solamente x sub 1 es igual a x sub 2, ¿sí? Entonces ya esto me indica que esta función x cuadrado más bx más c no es inyectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no solamente tengo que x1 es igual a x2 para que se cumpla que f de x1 sea igual a f de x2, sino que también yo puedo tener que x sub 1 es igual a menos b sobre a menos x sub 2 para que también se cumpla que f de x1 es igual a f de x sub 2. ¿Sí? Entonces con esos dos valores puedo tener, con esos dos valores en el dominio, obtengo las mismas imágenes, ¿sí? Entonces, eso me indica que esa función no es inyectiva, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces de forma general, la función cuadrática no es inyectiva, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos a ver ahora función sobreyectiva. Función sobreyectiva. El, el concepto es el siguiente. F es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con por lo menos un elemento del dominio, ¿sí? Por lo tanto, el rango de F debe coincidir con el conjunto de llegada, ¿sí? El rango de F debe coincidir con el conjunto de llegada, ¿ok? ¿Qué me quiere esto decir? Me quiere decir que todos los elementos del dominio deben tener su correspondencia con los elementos del rango, ¿sí? Eso me quiere decir, ¿ok? Para saber si una función es sobreyectiva, se tiene que conocer el conjunto de llegada. Es decir, se tiene que conocer su rango, ¿sí? Con eso yo sé que yo puedo determinar si una función es sobreyectiva, ¿sí? Una condición de toda función sobreyectiva es la siguiente, una condición que cumple
Toda función sobreyectiva, en cambio, es la siguiente, ¿sí? Que la cardinalidad del dominio de f, en cambio, es mayor o igual que la cardinalidad del rango. ¿Ok? Esto cumple toda función sobreyectiva. La cardinalidad del dominio de la función es mayor o igual que la cardinalidad del rango, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, para este ejemplo, tengo que esta función f se la puede representar algebraicamente como el 15 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere esto decir? Y es igual o y es el cuadrado de x, ¿sí? El dominio de la función es todo el conjunto A. El rango de la función justamente es todo el conjunto B, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué me quiere con esto decir? Que para que una función sea sobreyectiva, ningún elemento del rango tiene que quedarse afuera, ¿sí? Es decir, todos los elementos del rango tienen que tener su correspondiente elemento del dominio, ¿sí? Ya. Veamos este otro ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí tengo, fíjense, esta función que va de A en B, ¿sí? Pero fijémonos en algo, ¿sí? Al rango, el conjunto de llegada, los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? No todos, si ven, no todos tienen su respectivo elemento del dominio, ¿sí? Por lo tanto, aquí el conjunto de llegada eh, está incompleto, ¿ok? Es decir, no son, el rango no tiene todos los elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, ¿sí? Todos los elementos, el rango justamente debe coincidir con el conjunto de llegada, de llegada. Es decir, todos los elementos, ¿sí?, de rango tienen que, todos los elementos del conjunto de llegada tienen que tener su correspondiente elemento del dominio, ¿sí? ¿Ok? Ya. Aquí también podemos darnos cuenta de algo. Que en cambio el dominio, fíjense, tiene menos elementos que el conjunto de llegada, ¿sí? El conjunto de partida tiene menos elementos que el conjunto de llegada, ¿sí? Esta función, a pesar de que no es sobreyectiva, en cambio es inyectiva, ¿sí? La función, a pesar de que no es sobreyectiva, sí es en cambio inyectiva, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de función sobreyectiva, ¿sí? La función lineal. Toda función lineal es sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque a todo el conjunto de llegada que vienen a ser los reales le corresponden elementos del conjunto de partida, ¿sí? O del dominio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo que esta función va de un dominio hacia los reales, entonces fíjense que aquí la función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el conjunto de llegada son los reales, pero el rango no son todos los reales, ¿sí? Entonces aquí hay elementos del conjunto de llegada que no tienen su correspondiente
elemento con el conjunto de partida, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí, sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Dependiendo del conjunto de llegada es que yo puedo decir si una función es sobreyectiva o no, ¿ok? Función biyectiva. F es biyectiva, sí, solo si F es inyectiva y F es sobreyectiva. Y su condición para que una función sea biyectiva tiene que ser inyectiva y también sobreyectiva, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un caso de una función biyectiva, ¿sí? Fíjense, la función es inyectiva, la función va de A en B, ¿sí? La función va de este conjunto A en este conjunto B y se la puede representar como Y es la capital de X, ¿sí? Entonces la función tabulada me queda de esta forma, ¿sí? Y fíjense que esta función es inyectiva, ¿sí? Porque su forma es 1 a 1 y también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todo, todo el conjunto B, todo el conjunto B corresponde justamente al rango. Denme un segundo, por favor. Ya, muy bien. Entonces aquí la función es inyectiva y también es sobreyectiva, ¿sí? Entonces se cumple que es biyectiva. Condición que tiene que cumplir toda función biyectiva es la siguiente: la cardinalidad del conjunto de partida, ¿sí? Es igual a la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Los elementos del conjunto de partida, ¿sí? Y los elementos del conjunto de llegada tienen la misma cantidad, ¿sí? Conjunto de partida y conjunto de llegada tienen la misma cantidad, ¿ok? Por ejemplo, si yo aquí tengo una función, que va de los reales hacia los reales, ¿sí? Como por ejemplo x al cubo, esta función x al cubo, esta es una función biyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Primero es inyectiva por el criterio de la recta horizontal, si se dan cuenta, ¿sí? Las rectas horizontales solamente cortan la gráfica en un punto. Y segundo es sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque como va el conjunto de los reales, este sería A y este sería el conjunto B de reales en los reales, fíjense que el dominio de F justamente son los reales, que es el conjunto A, y el rango de F también justamente son los reales, que sería el conjunto B, ¿sí? Entonces, cumpliéndose con esas dos condiciones, que la función sea inyectiva y sobreyectiva, se dice que es biyectiva, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes, preguntas? Profe, solo viendo la gráfica nos damos cuenta si es biyectiva. Ya, con la gráfica se puede dar cuenta, pero también tiene que especificarle. Si, dependiendo del conjunto, más que todo dependiendo del conjunto de llegada, ¿sí? ¿Ok? Tiene que especificarle de qué conjunto a qué conjunto va la función, ¿sí? Entonces, con eso usted puede saber si la función es más que todo sobreyectiva, ¿sí? Inyectiva es fácil saberlo, ¿sí? Pero
para que sepa o para que tenga en claro que es sobreyectiva, depende de conjunto de partida y más que todo del conjunto de llegada, ¿sí? El rango de la función tiene que ser todo el conjunto de llegadas. El rango de la función tiene que ser todo el conjunto de llegadas. Si yo digo que mi función va desde los números reales hacia el conjunto mismo de los números reales, ¿sí? Pero si mi rango no son todos los reales, entonces no estoy abarcando todo el conjunto de llegadas y la función deja de ser sobreyectiva, ¿ok? Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Sí? Como aquí, por ejemplo, fíjense aquí. Aquí yo tengo que esta función, aquí yo tengo que esta función va de, ¿sí? De un conjunto de partida hacia los reales, ¿verdad? Pero el rango, fíjense, el rango de la función, fíjense, no me abarca todos los reales, si se dan cuenta. El rango solamente es una porción, pero esto me queda libre. Entonces, si el rango no abarca todos los reales, ¿sí? Como aquí me dice que la función va desde este conjunto de X hacia los números reales, o sea, hacia todos los reales. Entonces, si el rango no me abarca todos los reales, todo el conjunto de los números reales, como aquí me dice que va la función, es porque la función no es sobreyectiva, ¿sí? Esta parte creo que quede muy claro, ¿sí? Depende de el conjunto hacia dónde va la función, depende del conjunto de llegada, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Aquí también se puede ver claramente, tengo un conjunto de partida que sería el dominio y tengo un conjunto de llegada, ¿sí? Pero fíjense que el rango, en este caso, para este gráfico, el rango de f para este gráfico sería solamente qué cosa, x y y, ¿sí? Pero no me abarca todo el conjunto de llegadas, ¿sí? Me sobra un elemento, por lo tanto, la función no es sobreyectiva, ¿sí? Y a pesar de que sí es inyectiva, porque es 1 a 1, por lo tanto, no es biyectiva, ¿ok? No es biyectiva, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, ¿sí? Más que todo, la sobreyectividad de una función se lo ve dependiendo del conjunto de llegada de la función, ¿ok? Y del rango. Si el rango de la función y el conjunto de llegada coinciden, son el mismo, la función es sobreyectiva, ¿sí? ¿Ok? Aquí, bueno, aquí para la sobreyectiva tiene que cumplirse que la cardinalidad del conjunto de partida debe ser mayor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Así queda más general, ¿sí? Cardinalidad del conjunto de partida debe de ser mayor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Con esto yo sí puedo construir funciones sobreyectivas, ¿ok? Sigamos. Sigamos. El tiempo se va. Función creciente, jóvenes. A ver, veamos lo que es el concepto de función creciente. Una función f es creciente en un intervalo y si y solo si, o sea, el sí y solo si, recordemos que ya me da una definición, ¿ok? Dice, para cualquier elección de x1 y x2 en el intervalo y, si se cumple que x1 es menor que x2, tenemos que las imágenes también son menores o iguales, ¿sí? F de x1 menor o igual que f de x2, ¿sí? Definición matemática de una
función creciente. Definición matemática de una función creciente, ¿sí? ¿Ok? Si x1 es menor que x sub 2, entonces f de x1 tiene que ser menor o igual que f de x sub 2, ¿sí? ¿Ok? Función creciente, ¿sí? Recuerden, como aquí está, ¿sí? Ya. Se lo lee de esta forma, ¿sí? Para todo x1, x2, este símbolo se lee para todo, ¿sí? Para todo o para cualquier, ¿sí? Para cualquier dos elementos que pertenezcan a un intervalo i, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. Esto es lo que se cumple, esto es lo que se cumple en toda función creciente, ¿sí? Gráficamente tendríamos representado esta definición de esta manera, fíjense, ¿sí? Si yo tomo de esta función un, un intervalo cualquiera, ¿sí? Un intervalo i. Ok, fíjense, aquí está, ¿sí? Y aquí tengo, fíjense, x1 y aquí tengo x2, ¿sí? Se cumple esto, ¿verdad? Primero se cumple esto, si x1 es menor que x2, ¿verdad? Se cumple que x1 es menor que x2, ¿sí? Porque está x1 está a la izquierda de x2, ¿sí? Y veamos las imágenes. Veamos la imagen o el valor de la función para cada uno de esos x. Entonces, x1 me da esta imagen f de x1 y x sub 2 me da esta otra imagen f de x sub 2. ¿Sí? Entonces, fíjense con las imágenes. ¿Qué sucede con f de x1 y f de x2? F de x1 es, fíjense, menor o igual que f de x2. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir acerca de esta función? Que es creciente. ¿Sí? La función f es creciente. Porque se está cumpliendo esta condicional, ¿sí? Fíjense que la definición es una condicional, ¿sí? Entonces, se cumple esto, ¿verdad? Y también se está cumpliendo esto. Por lo tanto, la condicional en este caso es verdadera. Por lo tanto, la función es creciente. Esta función que está aquí es creciente, ¿sí? Bien. A medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x también aumentan o se mantienen iguales, ¿sí? Eso me quiere también decir, ¿ok? ¿Sí? Eso me quiere decir también la definición, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar con... Yo puedo también... yo también puedo decir en la definición esto, ¿verdad? Si x sub 2 es mayor que x sub 1, ¿verdad? Entonces f de x sub 2 es mayor o igual que f de x sub 1, ¿sí? También lo puedo tomar así de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto aquí? A medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x también van aumentando, aumentan o se mantienen iguales, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí tenemos función creciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, para tener más claro la función creciente, fíjense que el símbolo de la desigualdad de sentido, ¿sí ven? Se mantiene, ¿sí? Se mantiene tanto para los argumentos como tanto para las X como para las Y, ¿sí? Tanto para las X como para las Y, ¿ok?
Bien. Y en la función creciente, en la parte del eje vertical del y, tengo también la opción de que sean iguales, ¿sí? De que se mantengan constantes también las imágenes, ¿sí? ¿Okay? Con esto, ¿qué quiero también decir, jóvenes? ¿Sí? Con esto, ¿qué quiere también decir? Que una función creciente, ¿sí? Una función creciente, ¿sí? Eh, puede ser no inyectiva. Puede ser no inyectiva, ¿sí? Puede ser no inyectiva. Por ejemplo, fíjense, en esta gráfica que está aquí, fíjense que esta parte, esta recta horizontal, ¿sí? ¿Qué me quiere aquí decir? Si ven, si yo trazo por el criterio de la recta horizontal, si yo trazo una recta, fíjense, horizontal, fíjense que me va cortando aquí, en todos estos puntos me corta a la gráfica. Por lo tanto, una función creciente puede que no sea inyectiva, ¿sí? Bien, continuemos. Aquí también tengo una función creciente. Ah, no, esta de aquí. Sí, en este caso sería no creciente. F no es creciente, ¿ok? No, porque fíjense que si yo tengo que si x2 es mayor que x1, ¿qué pasa con la imagen de x2 y de x1? La imagen de x2, en cambio, es menor que la imagen de x1, ¿sí? Entonces, la función no es creciente, ¿ok? ¿Sí? Aquí se cumple esto, ahora miren, se cumple esto que está aquí. Si x2 es mayor que x1, entonces lo que tengo aquí es esto. F de x2 es menor que f de x1. Entonces, fíjense, aquí el sentido de la desigualdad cambia, por lo tanto, no es creciente, ¿ok? No es función creciente. Vamos al concepto de función, en cambio, estrictamente creciente. Función estrictamente creciente, ¿sí? Es similar que la función creciente, pero fíjense que aquí, en la tesis, ya me dice que no interviene la igualdad, es decir, no tienen que ser las imágenes iguales, o sea, no hay la opción de que las imágenes sean iguales, ¿ok? Dentro de un intervalo, ¿sí? Ahí tengo una función estrictamente eh, creciente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la función, qué me dice el concepto de función estrictamente creciente? Si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 tiene que ser mayor que f de x1, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí no tengo opción a que las imágenes sean iguales. Aquí sí no hay opción a que una imagen sea igual, ¿ok? Sea igual que otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo una función estrictamente creciente, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que aquí tengo este intervalo donde x1 es menor, x2 es menor que x1, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí se cumple, fíjense que la imagen de x2
es mayor que la imagen de x1, ¿sí? Si x2 es mayor que x1, fíjense que la imagen de x2 también es mayor que la imagen de x1, ¿sí? Ahí tengo entonces una función estrictamente creciente, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? A medida que los valores de x aumentan en el intervalo, en este intervalo, los valores de f de x únicamente aumentan, ¿sí? Es decir, aumentan, solamente aumentan. No es que pueden que sean iguales, también aumentan, ¿sí? Solo aumentan. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, si tengo este gráfico, fíjense, aquí tengo el intervalo, ¿sí? Fijémonos aquí que si yo elijo estos dos valores, si yo elijo, fíjense aquí, un valor aquí, pongámosle x3 y acá x4, ¿sí? Fíjense que a pesar de que x4 es mayor que x3, sus imágenes son las mismas. F de x3 es igual a f de x4, ¿sí? Entonces aquí ya no estoy hablando de una función estrictamente creciente, sino que estoy hablando de una función en cambio creciente, ¿sí? Entonces f no es estrictamente creciente. F no es estrictamente creciente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Sigamos entonces. Función decreciente es muy similar a la función creciente, ¿sí? ¿Ok? Pero en cambio tenemos lo siguiente. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor o igual que f de x2. Fíjense que aquí el sentido de la desigualdad cambia. Ahora sí se dan cuenta que cambia, ¿sí? Y tiene la posibilidad de que las imágenes o que los valores de y sean también iguales, ¿sí? Por lo que dice mayor o igual. Dicho de otra forma, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2, como aquí va mayor, acá va menor o igual, tiene que ser menor o igual que f de x1, ¿sí? ¿Ok? Ejemplos, aquí podemos observar una función decreciente, ¿sí? Fíjense que es como que vaya hacia abajo, ¿verdad? Es como que vaya de caída, ¿sí? ¿Ok? Y tenemos entonces una función decreciente, ¿sí? ¿Y qué me dice? A medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x en cambio disminuyen o se mantienen iguales, ¿sí? ¿Ok? Aquí también tengo otro ejemplo aquí tengo también una función que no es decreciente, porque fíjense que cuando x aumenta en este intervalo, en cambio los valores de las imágenes crecen, ¿sí? Fíjense que la función es como que como que va hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? Muy bien.
Función estrictamente decreciente. Función estrictamente decreciente. Ya, es similar también al concepto de la función estrictamente creciente, ¿sí? Una función f es estrictamente decreciente en un intervalo si se cumple lo siguiente dentro de un intervalo, ¿sí? Si para cualquier x1, x2 que pertenezca a ese intervalo, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. ¿Okay? Dicho de otra forma, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí? O también si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 tiene que ser menor que f de x1. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo de función estrictamente decreciente. ¿Sí? Fíjense que se va también hacia la baja y ningún valor de las imágenes se mantiene. ¿Sí? Ningún valor de las imágenes se mantiene constante. ¿Ok? Bien. Entonces me dice que a medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x únicamente disminuyen, ¿sí? Solo disminuyen, no es que se mantienen constantes. O sea, no hay ningún chance para que se mantengan constantes, ¿sí? Solamente disminuyen, ¿ok? Acá tengo en cambio un ejemplo de una función que no es estrictamente decreciente, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tengo un intervalo en la que las imágenes se mantienen constantes. Por lo tanto, la función no es estrictamente decreciente, ¿sí? Es decreciente, sí, pero no es estrictamente decreciente, ¿ok? Función monótona. Función monótona. F es función monótona en un intervalo, sí, solo si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo, ¿sí? Entonces podemos hablar de función monótona creciente o también función monótona decreciente, ¿sí? Entonces una función monótona puede ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿sí? Y de aquí les indico algo que toda función estrictamente creciente o decreciente es inyectiva, ¿sí? Toda función estrictamente creciente o, bueno, aquí bueno, estrictamente decreciente siempre será inyectiva, ¿sí? Toda función monótona creciente o monótona decreciente siempre es inyectiva, ¿sí? Okay. Eso también se lo puede demostrar matemáticamente, ¿sí? Bien. Quedémonos hasta aquí, jóvenes. Sí, quedémonos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Gracias por la atención. Que tengan buena tarde. Profesor,